Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto da ver la sala llena de gente. Es lo que hablábamos hace un rato, el éxito que tienen las conferencias. Bueno, en esta conferencia, Antonio, que vemos cómo sigue todavía accediendo gente para escuchar a una persona que yo creo que tendría tantísimo que hablar que seguramente el tiempo se va a quedar pequeño esta tarde. Tenemos el placer de presentarles la conferencia de Antonio Gil. Él viene a presentarnos este libro que se llama Del Palmar de Troya al Instituto Cervantes, un libro además donde él recopila muchísimas anécdotas. Fíjense que ha pasado por 9 direcciones del Instituto Cervantes, nada más y nada menos, con países dispares, ¿no? Como puede ser Damasco, puede ser Manchester, Tokio, cada uno con su cultura y si se tiene que definir de alguna manera es que siempre dicen que Antonio donde ha ido dejando la impronta de la cultura española y bueno, pues luchando por lo que hace el Instituto Cervantes, que es ese empeño tan bonito de esparcir nuestra cultura, de esparcir nuestra gastronomía, de llevar el idioma. Había una anécdota buenísima, me imagino que ahora comentaréis todo tipo de anécdotas, que es que fue a visitarte, no sé si era el antiguo, bueno, tu antecesor Nicolás, a Tokio, entonces quería comer comida japonesa, pero no había manera porque los 3 sitios que fueron le pusieron paella. ¿Por qué le pusieron paella? Porque aquí está el mejor embajador, ¿no?, que podíamos tener para divulgar no solo la cultura, sino también toda nuestra gastronomía. Sin más dilación, voy a presentar a las personas que van a estar esta tarde con nosotros en la mesa. Entre ellos tenemos a Amparo Cuenca, que ella es bibliotecaria del Depósito del Sol, de esa biblioteca tan bonita y tan especial que tenemos en Albacete. También tenemos a Miguel Lucas, antropólogo, catedrático de educación secundaria. Jubilado y con una experiencia también a sus espaldas. Ha sido profesor adjunto también en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y a Virgilio, el organizador, vocal de la Faba y organizador de estas jornadas que todas las semanas, bueno, pues nos traen ponentes súper interesantes. Sin más dilación, os dejamos ya con Antonio. Bueno, buenas tardes. Normalmente, más que una conferencia, va a ser una especie de diálogo y debate, pero yo antes he querido decir algunas cosas que las tengo aquí porque no quiero que se me olvide nada. A lo largo de una larguísima trayectoria en el Instituto Cervantes he tenido mucha suerte y el gran honor de invitar a los más prestigiosos músicos, escritores, intelectuales, no solo españoles, sino latinoamericanos, puesto que la ley fundacional del Instituto Cervantes habla de que tenemos que promover la cultura en español y España es el 4º país por número de hablantes del mundo, además de las lenguas cooficiales de España. Yo, sin ir más lejos, hablo catalán. Y hace poco presenté mi libro en catalán en Girona. Y bueno, ha sido para mí un honor enorme de recibir siempre el apoyo de las instituciones, incluso en momentos en que el Ramon Llull ha estado enfrentado con el Cervantes, me ofrecieron irme a trabajar con ellos para abrir un centro en Oriente Medio. Y esto solamente indica que la cultura es igual para todos, que si tratas con respeto, con educación y con cariño lo que tenemos en España, que es un patrimonio cultural impresionante y que lo dan las 4 lenguas oficiales, te van a respetar siempre. El libro del que vamos a hablar esta noche es una autobiografía contada desde un punto de vista satírico y cómico, en el que trato de explicar el milagro de que en la España de los enchufes, que es donde yo viví, mi padre era general, pero yo me hice maestro y siempre lo digo con muchísimo orgullo, que ante todo soy maestro. Me hice maestro porque quería casarme y era la manera más rápida de hacerlo. Mi padre muere, yo me presento a un concurso para profesores de hijos de migrantes en el Reino Unido y de ahí, simplemente por mi trabajo, cosa rara que se reconozca en la España en la que vivimos, llego a dirigir las sedes más icónicas del Instituto Cervantes en 9 países. Esta especie de milagro lo relaciono por mi paso por el Palmar de Troya y otros lugares de apariciones marianas. No me malinterpreten, en ningún momento trato de hacer ningún tipo de broma ni reírme de estas cosas. Mi padre, a quien yo respeto enormemente, era un general que creía firmemente en las apariciones. Yo no. Yo sabía que iban a Sevilla y yo, aunque me ven gordo, fofo, caduco y feo, me encanta bailar flamenco. Y entonces me iba
simplemente porque sabía que podía pasar la noche bailando flamenco en Sevilla, en la Cueva de la Esmeralda. A las 6 de la mañana, el primero que estaba levantado para el Rosario de la Aurora era yo. Y mi padre decía, ¿lo ves? Esto es un milagro del Palmar de Troya. Mi hijo, que no hay quien lo levante, el primero en levantarse. Y es que no me había acostado. Si el pobre desde el cielo me ve, dirá, qué poca vergüenza tenía. De hecho, en uno de esos lugares, en el Mimbral, donde había otro niño, Pepito, llega a nombrarme la reencarnación de San Judas Tadeo, lo cual pues no me hizo ninguna gracia, porque yo decía que habiendo 12 apóstoles, ¿por qué Judas? Aunque fuese Tadeo, podía haber sido otra cosa. Pero en fin, yo lo que trato de relacionarlo es que cómo valoran mi trabajo de tal manera que llego a dirigir las sedes más icónicas del Instituto Cervantes, y pienso que de alguna manera es un milagro de mi paso por aquellos lugares. Al jubilarme comencé a escribir este libro y no tenía ni la más remota... Buenas, don Fernando. Ni la más remota idea de cómo se iba a publicar. Yo me dediqué a escribirlo y digo, algo saldrá. Tenía grandes padrinos, el prologuista, que es Eduardo Mendoza, Carmen Riera, Mario Vargas Llosa, cualquiera de los escritores se hubieran volcado conmigo, y al final, de una manera tonta, cuando tenía dos editoriales muy importantes, una de Barcelona y otra de Córdoba, me decido por Dauro, porque es la editorial de Granada y pienso que va a ser mucho mejor para mí, para la promoción del libro. Nada más publicarse, en febrero de ese año me invitan a presentarlo en la Embajada de España y en el Instituto Cervantes de Estambul, con el embajador Javier Hergueta, que fue director aquí al lado de Casa Mediterráneo en Alicante, y realmente me quedo sorprendido porque se traduce el libro al turco. A partir de ahí hay una cascada de presentaciones en Málaga, en el Ateneo, con el presidente y escritor Pedro Tello, en Madrid, en el Instituto Cervantes, con Luis García Montero, poeta y director, y con el escritor Juan Pedro Aparicio, en Barcelona, con el prologuista Eduardo Mendoza y Carmen Riera, Premio Nacional de las Letras, o en el Ateneo de Granada, con Pilar Sánchez o Miguel Jerez Mir. Y finalmente en Barcelona, con el subdelegado del Gobierno, donde me permito el lujo, como he dicho, por el gran respeto que tengo hacia todas las lenguas de España y sobre todo al catalán y a Cataluña, que me han apoyado siempre, que la entrevista se desarrolle íntegramente en catalán, con lo cual ya lo tenía todo hecho. Dijera lo que dijera, sabía que a la gente le iba a gustar y me iban a agradecer esa muestra de respeto, que yo creo que si ese respeto lo tuviéramos todos, hacia todas las lenguas de España, incluida la mía, que es el castellano, nos iría a todos mucho mejores. Bueno, hoy quiero rendir homenaje a dos personas. Una, a mi amigo Fernando Turró y su hijo Sol, que acaban de llegar, vienen de Barcelona, de depositar un camión de solidaridad en Valencia. Fernando es un ángel, es una persona buena, honesta, es único. Ha sido mi patrocinador desde que yo he estado en el Instituto Cervantes y yo he tenido la deferencia de cederle todos los derechos de autor de este libro para sus proyectos de una asociación de la que él es presidente, la Fundación Contrata de Obras, que tiene proyectos en el Tíbet, en Palestina, en Ecuador, en Ucrania, ahora en Valencia. No solamente con las personas, ya hizo un envío importante para las personas, hoy ha sido también para los animales, porque además es un gran animalista. Y su hijo Sol es su baluarte, mi amigo, y estoy muy orgulloso de que los dos estén aquí hoy conmigo. También quiero rendirle homenaje a Virgilio Cencerrado, con el que coincidí de maestro, y a Pilar, su mujer, en Santo Tomé, donde bueno, nos pasó absolutamente de todo, junto con Juan Luis y Teresa, que también están aquí. Mi próximo libro será un libro de relatos que se va a titular El trío del terror, porque realmente nos pasó, no le cuento porque creo que acabaríamos en la cárcel si le digo la de cosas que hicimos y la de tonterías. En fin, lo más bonito de todo el caso es que cuando yo me vine abajo, cuando yo pensaba que el libro no salía, que yo me había jubilado porque me había dado un ictus, que era incapaz de escribirlo, hay una persona que me llama por teléfono y me lee la cartilla, que es Fernando, que me anima, que me dice que siga y gracias a él logro terminar ese libro. Y aquí estoy tratando de presentárselo, de que le gusten a ustedes y de que lo compren, porque como le digo, todo el beneficio de los derechos de autor, en este caso he pedido a la editorial que en vez de un 20 me dé un 40%, serán
para proyectos sociales de la Fundación Contrata y Obras, cuyo presidente Fernando está aquí con su hijo Sol, y a los que le agradezco mucho que hayan venido de Barcelona a estar conmigo. Muchas gracias. Pues buenas tardes, muchísimas gracias. Agradecerle a Antonio este libro y que nos cuente su vida de esta manera, y a Virgilio y a Miguel por contar conmigo, que yo realmente digo, pues no sé muy bien qué hago aquí, pero bueno, voy a hacer una cosa, voy a intentar que conozcamos un poco más a Antonio Gil, que es una persona muy interesante, que en algún momento, vamos a ver, yo iba a decirlo, él lo dice muchas veces, que le dijeron que parecía un espía, y él dice que no, pero yo lo tengo claro, que es un espía y que está se disfrazó bajo el papel de director del Instituto Cervantes. Pero antes de empezar, a mí me gustaría hacer una alusión a un enunciado atribuido a Miguel de Cervantes, que es que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Y yo creo que a lo largo de esta tarde nos va a dejar Antonio reflejado eso, sus andanzas por todo el mundo. Pero claro, la primera andanza, cuando él habla de su familia, tuvo una infancia feliz, entiendo, y bastante bulliciosa, porque tenías 10 hermanos, tu padre era militar, monárquico, pero no franquista, y se relacionó... Siendo sobrino de Franco. Eso lo vas a contar tú ahora, y nos vas a contar, bueno, ya lo has contado, tu relación con el Palmar de Troya, porque en algún momento tuyo, para ti el milagro es que una persona normal, por así decirlo, y corriente, que no tiene padrino, y quien no tiene padrino no se bautiza, llega a dirigir una de las instituciones más prestigiosas. Entonces que nos cuentes todo eso, tu relación con tu familia, por qué llegas aquí, todo eso. Bueno, quiero en primer lugar dedicarle un cariñoso homenaje a mi hermana. Si leen ustedes el libro, se hartarán de reír y dirán cómo su hermana permitió que publicara todo eso. Nosotros éramos 10 hermanos, la mayor era la marquesa. De hecho, ella en su correo electrónico se puso lamarquesa@gmail.com. Murió, desgraciadamente, va a hacer un año ahora en diciembre, y ella estudió en el colegio Veritas de Somosaguas con sus primas, las nietas de Franco, primas cuartas, no vayan a creerse que era mucho. Mi abuela era prima hermana de la mujer de Franco, ella era huérfana, la mujer de Franco, y vivió con mi abuela, y mi padre, siendo sobrino de la mujer de Franco y mi abuelo habiendo presentado a Franco a su mujer, sin embargo siempre fue antifranquista porque él fue monárquico. En aquella época los hijos venían los que daba Dios, y a ellos le dieron 10, y yo creo que los pobres no estaban ni preparados para tener 3. Pues entonces con 10 la casa fue una auténtica locura. Yo recuerdo con muchísimo cariño las navidades que había. Y hablo de mi hermana Mariuca, a quien le dedico el libro al principio, porque yo bailo flamenco porque ella tenía un profesor de baile, y entonces yo miraba y bailaba. Toco la guitarra porque ella tenía un profesor de guitarra, miraba y la tocaba. Y entonces ella tiene una serie de ínfulas de grandeza que los demás no tenemos. Sin embargo, cuestiones de la vida, es la única que no tiene ninguna carrera universitaria. Lo único que ella me pidió es que pusiera en el libro que si no tenía carrera universitaria es porque había estado enferma con una pleuresía. Yo creo que esa fue una causa, y otra que era más floja que un tajo, las dos cosas, pero era una mujer cultísima, era una mujer interesantísima, y mi vida, entre tantas personas, primero la marquesa, el segundo el varón y el tercero el tonto, que era yo. Entonces, no creo que fuese una gran noticia para mis padres cuando yo llegué. Creo que de pequeño me ponían un hilo aquí y me pasaba todo el día así. Mi padre se ponía nervioso, yo quería bailar flamenco, mi padre, que era asturiano, se ponía de los nervios, y no fui nunca nada que ellos pensaran que iba a destacar. Sin embargo, por vicisitudes de la vida y por lo que digo, por suerte, por estar en el lugar apropiado, en el momento preciso, yo estaba en Manchester, había abierto una oficina de educación, me había ido a visitar, todavía no sé ni por qué, Angela Humboldt, la ministra de Educación británica, que la embajada la había invitado 80 veces, no había ido, y se presenta en una oficinucha que tenemos en Manchester. Aquello me catapultó a la fama. Y entonces yo me presento a un concurso de oposición, saco la plaza de director del Cervantes, y aquello todo fue coser y cantar. Les puedo decir que a mí lo único que me ha avalado
ha sido mi fuerza de voluntad y el trabajo constante. He sido capaz de defenderme en 10 idiomas cuando no sabía hablar ni español, cuando me daba vergüenza hablar en público, cuando yo era incapaz de abrir la boca cuando había, porque con tantos hermanos, cuando ves, tú te callas, tú no sirves, tú eres tonto, eso era lo que yo escuchaba. Y sin embargo me he ido superando y eso de alguna manera puede que sea también un milagro del Palmar de Troya. Como ha dicho Antonio hace un momento, coincidimos en un pequeño pueblo de Jaén, en Santo Tomé. Yo recién acababa enfermería, de practicante de pueblo, y tú de maestro, que acababas de llegar hacía poco, relativamente poco. Tinduf. Estamos viendo las imágenes. Luego en la retransmisión, ahora mismo la gente que nos está siguiendo por internet no está viendo esas imágenes, pero luego en la grabación sí se las pondremos. En Santo Tomé yo era el practicante, tú eras maestro, Juan Luis era también maestro y éramos el terror de aquello porque llegamos incluso a hacer excavaciones, pero esto no lo cuentes. Siempre has defendido que tu vocación auténtica es la de maestro. Sí. Pero sin embargo en tu libro, cuando me dijiste, he escrito un libro, digo, avísame que soy el primero en comprarlo. Y efectivamente, lo primero que hice fue intentar encontrar a ver dónde aparecía el capítulo de Santo Tomé y no aparecía. ¿Por qué no cuentas en tu libro tu etapa de maestro? Cuento en mi libro mi etapa de maestro. Lo que pasa es que el libro salió por 1000 páginas y la editorial me dijo, esto tiene usted que reducirlo a menos de la mitad. Entonces yo me negaba a quitar lo de maestro y ellos me dijeron que no, que a ellos lo que les interesaba era la historia del Instituto Cervantes, a través de los ojos de uno de sus primeros directores, porque yo entro justo cuando se crea, en el año 92, y me hago cargo de los centros de Manchester, Leeds y Liverpool. Por eso digo que seguramente publique un libro de relatos que se llamará El trío del terror. Y muy brevemente voy a explicar por qué. Nosotros, por ejemplo, hacíamos cine en el pueblo. Claro, pusimos a Emanuel, todo el pueblo así, pero el cura casi nos lo prohíbe. Entonces nos dedicamos a traer películas de vaqueros. Y en las películas de vaqueros eran muy aburridas. Entonces Virgilio, con su gran capacidad de organización, dice, vamos a doblar la película. Entraba el pistolero y decía a Juan Luis, ¿dónde vas con esa cara de tonto? Y yo, pues que se me ha perdido la pistola. Todo pensando que eso se grababa y que se podía quitar, pero no se quitó. Se quedó en la cinta, nos cargamos la cinta y no nos volvieron a enviar ni una sola película. Después nos dedicamos a hacer psicofonía y descubrimos unas tumbas íberas. De las tumbas íberas, mejor ni hablar porque nos hubieran metido en la cárcel. Grabar, no grabamos nada, pero nos lo pasamos estupendamente. Y era una época en la que realmente yo disfrutaba como maestro, disfrutaba con las locuras de 3 jovencitos, como eran Juan Luis, Virgilio y yo, y lo tuve que quitar. Pero voy a hacerlo en un libro de relatos que lo voy a hacer próximamente. Para el año que viene espero publicarlo. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, has empezado hablando de apariciones y por el título lo primero que nos llama la atención, claro, a cualquiera que va a comprar el libro es esto de Palmar de Troya y después cuando te escuchamos de las apariciones. Entonces te quiero decir que estás también en un sitio de apariciones, ¿eh? Aquí, por ejemplo, la Virgen que tenemos, la patrona, le quitó el puesto a otra que se llamaba la Virgen de la Estrella y ya un agricultor encontró a la actual patrona, que es la Virgen de los Llanos, y medio Albacete femenino se llama Llanos, ¿eh? Llanos, aquí tenemos precisamente a la concejala. Y la romería más importante que se hace en Albacete, la Virgen de Cortes, de Albacete y de la provincia, que tiene, bueno, y en la zona de Jaén también llega hasta Jaén, y es otra aparición. Y hablando de apariciones, mi primera pregunta es un poco también casi mágica, ¿no? Porque uno de tus temas favoritos que te he escuchado varias veces es las relaciones con el mundo árabe y sobre todo con los saharauis, ¿eh? Pues media hora antes de venir a esta conferencia me han llamado por teléfono una persona que está aquí, que se llama Brahim, que precisamente lo conocí, pues uno de estos viajes que hicimos al Sáhara, le ayudamos toda aquella campaña que hubo en los años 90 con los niños saharauis y él estuvo con 12 o 13 años, estuvo ya en la guerra saharaui y media hora antes de esta charla, conferencia, pues me ha llamado que su hijo, su yerno, está de médico en Albacete y ha ido buscando por Albacete a gente
porque no tenía ni mi teléfono ni nada. Y se ha recorrido, llevo una semana recorriendo Albacete mirando a los calvos. Y dice, algún calvo tiene que ser. Y le ha preguntado a varios calvos, ¿eres Miguel? ¿Eres Miguel? Y luego ha podido conseguir no sé cómo, y bueno, aquí se ha presentado. Quiere decir que es una aparición. Entonces, mi primera pregunta que te quisiera hacer es que nos cuentes esa relación tuya, que es muy singular, con todo el mundo árabe, pero sobre todo con el mundo saharaui, que es un problema enquistado. Son ya muchos años, la Marcha Verde, el año 75, y bueno, están ahí los que hemos estado en los campamentos y seguimos este conflicto. Pues bueno, no sabemos qué punto final puede tener. Bueno, yo cuando acabo en Tokio tengo dos opciones. Una, acaba de salir la foto con él, con Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, que hicimos una reunión de peñas de Real Madrid en el Cervantes con motivo del Mundialito, y él me anima a que me vaya a Sydney, que él me va a apoyar con su empresa, Construcciones y Contrata, y yo lo valoro. Me ofrecen Atenas, pero yo quería volver al mundo árabe. No había ningún centro, solo Argelia. Y es que yo hablo árabe, pero en Argelia no se habla árabe, en Argelia se habla darilla. Y entonces pensé, los saharauis, los campamentos están ahí, voy a trabajar con ellos. Y seguramente recupere mi árabe. Esa fue la razón fundamental, junto que mi amigo Fernando tenía una oficina en Argel, de que yo pidiera Argel. Cuando llego me encuentro que nadie habla árabe. Total, que lo que hago es recuperar el francés. Segundo, totalmente prohibido ningún tipo de relación con los saharauis, porque el Cervantes lo que tiene que hacer es enseñar español. Empiezo a trabajar y en el último año consigo recuperar un convenio que tenía del año 2008, actualizarlo y hacer que el Cervantes visite, voy yo como director del Cervantes, los campamentos saharauis en Tinduf. Fíjese si esto es complicado. Si esto es complicado. ¿Hay periodistas? ¿Sí? Pues no, esto no lo mencionan mucho, porque... Sí, bueno, es igual. Aquello, el director del Instituto Cervantes, mi gran amigo Luis García Montero, vino y él le dijo al ministro de Educación Superior de Argelia que íbamos a abrir un aula Cervantes en Tinduf, con lo cual se le iluminaron los ojos. No íbamos a abrir eso porque no podíamos hacerlo. Lo que íbamos a hacer es implementar clases de español, porque allí habla español todo el mundo, y habla un español extraordinario, y vamos a implementarlo a través del centro virtual, y yo desde el Cervantes cada mes iba a enviar una semana a un profesor para coordinar todos los trabajos con ellos. Bueno, el que Luis García Montero dijera aquello, se formó un pifostio. El embajador, que no voy a decir su nombre, porque si lo dijera igual me salen vejigas en la lengua, me montó un cirio, me dijo que cómo se había dicho, que tal, y ya le dije, mira, embajador, díselo al director, que es superior a ti porque era un secretario de Estado, y lo que ha dicho no tiene nada. Entendí por qué. Marruecos ejercía una fuerte presión y entonces no querían que hubiera, porque en aquel momento se hablaba de abrir un aula Cervantes en Casablanca. Entonces, Marruecos decía que Casablanca estaba antes que Tinduf. Y esa simple tontería verá en el punto en el que viven los saharauis en los campamentos. Gente bondadosa, gente buena, gente totalmente generosa. Me atendieron como nunca. De hecho, con el ministro de Educación, que ahora es el presidente y cuyo nombre sale en el libro, pero no me acuerdo cómo se llama, le dije de hacerme una foto y publicarla en Facebook y me dijo, no, Antonio, no lo hagas porque te pueden cesar, porque España oficialmente no reconoce el país. Todo lo contrario de lo que hubiera hecho cualquier otro que hubiera dicho, sí, sácame y así le damos publicidad. Es gente noble. Una semana después, Javier Reverte, el escritor, vino al Cervantes de Argel y entonces le pregunté que qué le parecía el trato que me habían dado los palestinos. Y él dijo, lo que no entiendo, cómo un pueblo puede ser tan noble, que quiera a España como lo quiere, que defienda a España como lo defiende, que defienda su lengua como la defiende, cuando España realmente los ha abandonado. Yo no lo dije, lo dijo Javier Reverte, que en paz descanse, murió unos meses después. No le quiero ni contar la que me cayó al día siguiente desde Madrid por el embajador. Y al final le dije, mira, embajador, estoy hasta las narices de que cada vez que me llame sea para algo. Lo que voy a hacer es que lo que me estás diciendo, lo he grabado todo, se lo voy a dar a Javier Reverte para que lo publique con aquello. No, si no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Es un tema
lamentable. Yo siento que España está en deuda con el pueblo saharaui. Es un pueblo único y es un pueblo en el que yo poco puedo hacer porque yo ya soy un jubilado, pero sí que me encantaría que tomáramos algún tipo de apoyo total porque merecen tener su país y merecen ser un país libre. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Antonio, cuando te haces cargo de las sedes del Instituto Cervantes en Reino Unido, ¿contabas con muchos medios, mucho personal o empezabas? ¿Cómo fueron esos años? Lo que se dice en Andalucía, lo que tenía era mucho garbo. Tenía una secretaria por horas y se acabó. Llevaba Manchester, Leeds y Liverpool. Pero tenía conmigo a mi compañera, a mi esposa María Ángeles, que ella no habla nada, dice que se retiró de las clases de inglés porque se hartó de ser la melona de la clase. Pero cualquier cosa que yo necesitara, lo que fuera, ella lo conseguía, pero no en el Reino Unido, en Egipto, en Siria, en Japón. Mario Vargas Llosa escribe Las travesuras de la niña mala y se lo dedica a ella porque dice que se ha inspirado en ella. Manuel Vázquez Montalbán escribe un artículo precioso sobre ella en El País. Eduardo Mendoza la pone por las nubes. Yo he tenido un equipazo y el equipazo ha sido mi esposa, que me ha ayudado siempre, y con ella los dos hemos conseguido llegar. Y luego un patrocinador que es Contrata y Obras, que lo tengo allí, que me va a matar porque no quiere que hable nunca de él, pero que me ha apoyado también siempre. Pues nada, que un aplauso para tu mujer. Sí, el viaje a Tinduf está en el libro. O sea, explico todo el viaje y todos los encuentros que tengo allí y de ver cómo en los centros de enseñanza se habla en español. En la universidad que tiene Nefertari, creo que se llama, se habla en español. Es absolutamente increíble. El libro lo tenemos disponible ahí, en la entrada, y ahora después, todo el que quiera, se lo dedicas, ¿no? Sí. Bueno, nos contabas que tras la apertura del centro del Leeds, había que dar a conocer Manchester y os piden participar en un festival de cultura catalana en el que actuaba Els Comediants, todo perfecto hasta ahí, hasta que en un momento dado los actores saltan del escenario al patio de butacas con unos penes de plástico erectos y no hacías más que mirar a la vicelíder del ayuntamiento, que creo que te echaba unas miradas como para aniquilarte. Y luego cuando ya termina el acto, que te vas a acercar a la vicedecana, estaba hablando con el representante de la iglesia anglicana. ¿Qué pasó después de aquello? Yo aquel día pensé en morirme. El pueblo británico es un pueblo, serán como sea, pero de cara a la galería es un pueblo muy púdico. Y según qué cosas no se pueden hacer. Es decir, películas X en Inglaterra no hay. En televisión que va a haber, ni muchísimo menos. Bueno, aquello que salieran aquellas personas con el pene erecto, la obra se llamaba Mar y Tierra, era espectacular. Yo no sabía aquello. Kath Robinson, que era la vicelíder del ayuntamiento, me miró como diciendo, te mato. Yo quería esconderme debajo de la butaca. Cuando salí para pedirle, la veo hablando con el arzobispo de la iglesia anglicana, dije, bueno, esto es el Cervantes, que no se había abierto, esto es el hundimiento total. Pues no, el arzobispo le dije, mire, sí, efectivamente es un poco fuera de lugar, pero lo han hecho de una manera tan artística que me ha encantado, con lo cual descansé, pero les garantizo que el mal rato que yo pasé en aquel momento, yo creo que no he vuelto a pasar una cosa igual. Fue muy desagradable para mí y al final todo, como en Caperucita, acabó bien. Antonio, una pregunta ya. Las anécdotas es lo que más nos gusta, claro, pues de vez en cuando hay que meter una seria, ¿no? Yo he leído por ahí que en el 2050 el español, vamos a hablar de la salud del español, puede ser en Estados Unidos la primera lengua en Estados Unidos. No sé si con la llegada de Trump esto puede cambiar. El español todos sabemos que es ahora mismo la segunda lengua, después de, no es el inglés, es el chino, la segunda lengua. Y en Internet creo que será la tercera o la cuarta. Entonces, usted que ha estado en todos los institutos Cervantes, ese recorrido que ha hecho y conoce muy bien cuál es ese estado de salud, ¿se está haciendo realmente
una labor de difusión, de expansión del español como se merece, o es una laguna que los gobiernos, no voy a hablar de este gobierno, sino en general de los últimos años, a pesar de lo que se ha hecho con el Cervantes, se podía hacer más? Desde que entró Víctor García de la Concha, el antiguo director del Cervantes y director de la RAE, tomó como política el tratar de hacer una política global sobre el español. Efectivamente, el número de hablantes en Estados Unidos ahora mismo es de 60 millones como lengua nativa. En el año 2050 el número de hablantes como lengua nativa superará al inglés, pero esto es ficticio, porque al mismo tiempo ellos hablan también inglés, es decir, que hablarán los dos. Hasta hace muy poco todos los aspirantes demócratas daban mítines en español para traerse el voto hispano. Con Trump, él podrá intentarlo, pero no lo va a conseguir. La fuerza del español es incuestionable. Lo que España tiene que hacer es seguir con esa política de globalización con el resto de países. Tenga en cuenta, lo ha dicho muy bien, el español es la segunda lengua más hablada del mundo como lengua nativa, después del chino. ¿Cuál es la diferencia? El chino se habla en China y el español en 21 países, y hasta el 74 en 22, contando Filipinas. Bien, entonces, España, dentro de los que se hablan, bueno, en Estados Unidos hay más hablantes de español que en España. Entonces no podemos atribuirnos la cabecera de ese volumen y tan importante de expansión de la lengua española, y tenemos que hacerlo con los demás. Y nosotros, pues efectivamente, creo que lo estamos haciendo bien, creo que estamos colaborando con los demás centros, países y con centros culturales. Las academias están todas en Asele, se llama. En la última actividad cultural que yo hice en Argel fue precisamente un congreso sobre el estado del español, y vino el presidente de Asele, y yo creo que vamos en el buen camino. Ahora lo que tenemos que hacer también es, como hace el Cervantes, no solo promociona el castellano, que los demás países sí, nosotros promocionamos el castellano y el resto de las lenguas oficiales de España, catalán, gallego y vasco. Parte de nuestra riqueza Indiscutiblemente. como país. Ha venido aquí, hemos presentado una de las profesoras de la Universidad Popular, porque la Universidad Popular de Albacete hace también certificaciones del Instituto Cervantes para las personas que quieren aprender español con su certificado, que eso habrá personas en Albacete que no lo sepan, y yo creo que siempre es bueno saberlo, como posiblemente a partir de ahora, para mucha gente de la que está aquí o que nos pueda estar escuchando, nos demos cuenta que el Instituto Cervantes no es una institución cerrada, ni rancia, ni mucho menos, al contrario, que personas como Antonio le han dado un saber estar por el mundo y una difusión muy importante. Y siguiendo yo con mi afán de los refranes, una de las anécdotas que cuenta, porque claro, que es una anécdota, pero que yo digo, qué vida tan intensa y en algunos momentos tan difíciles para poder lidiar en algunos conflictos, sobre todo lo que hemos dicho con el mundo árabe, que también es verdad que para personas, bueno, yo por lo menos, para mí es una sociedad desconocida en muchos casos y que no conozco mucho. Pero hay un caso una anécdota que yo la he nombrado como con la Iglesia hemos topado, que es uno de los que aparece en el capítulo 10 de la segunda parte del Quijote, y es para que nos cuentes lo que pasó en el Cairo, con esa denuncia que tuviste porque había un libro de Yo Mahoma y alguien te denunció y tuviste ahí serios problemas. Sí, ha habido momentos realmente difíciles. Cuando yo llego al Cairo, yo vengo del Reino Unido, yo hablo 10 idiomas, la gente dice que es porque tengo facilidad, no, soy un cabezón, tengo la cabeza muy gorda y tengo mucha fuerza de voluntad. 3 meses antes me puse a estudiar intensivamente como un loco y cuando llegué lo chapurreaba. Aparte, yo soy árabe de Granada, lo llevo en los genes porque les puedo decir que el árabe de los idiomas que hablo fue el que más fácil me resultó. Llego allí y me encuentro con el tema de que hay un libro, Yo Mahoma, donde sale una foto del profeta. Eso está totalmente prohibido en el Islam. Entre que llega un señor nuevo, que piensan que es un cristiano de mala muerte, como dicen ellos, amenazan con quemar el Instituto Cervantes. Sacan el tema de una profesora que ha dicho en clase que las religiones son el cáncer del pueblo y el que causa todos los problemas. Bueno, aquello ya fue lo más grande. Me escribe la directora general de Educación recordándome que en el acuerdo firmado entre España
y Egipto, se dice claramente que en el Instituto Cervantes no puede haber ningún tipo de libro que ofenda su religión, ni se puede hablar de asuntos políticos o religiosos. Bien, de nuevo el milagro del Palmar de Troya. Nada más llegar, un profesor me dice que por qué no, estábamos a punto de entrar en el Ramadán, que por qué no organizamos las noches del Ramadán. ¿Qué se hace en el Ramadán? Ustedes saben que no comen nada hasta que, desde que sale el sol hasta que se oculta, que entonces hacen lo que ellos llaman el iftar, que es el desayuno, y entonces se hinchan y están toda la noche de juerga. Bueno, pues yo dije que sí, e hicimos 5 noches de bailes religiosos, de baile, de música mística, de música cristiana, para un hermanamiento entre lo que eran 2 países, 2 culturas que habían estado juntas 8 siglos y 2 religiones que provenían de la misma fuente. Aquello me salvó. Aquello yo le contesté a ella, mire, lo de la profesora está solucionado, no volverá a hablar del tema, el libro se ha quitado, no está en la biblioteca y qué más respeto tiene usted que tenemos las noches del Ramadán en las que viene el gran mufti de la ciudad de Alejandría, porque hicimos una cosa muy curiosa, que era comparar los distintos palos del cante flamenco con los distintos macanes para llamar al rezo. Ustedes cuando estén en una mezquita oyen La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Eso es un martinete. Y salía el cantador y cantaba un martinete. Entonces, les demostramos que había tal cantidad de similitudes culturales, tal cantidad de camino común que habíamos recorrido, que era absurdo pensar que por un libro que nosotros no sabíamos, ni siquiera que estaba allí, o porque una profesora expusiera una opinión personal suya, que no volvería a ser que se rompieran las relaciones. Bueno, aquello sirvió para tener una relación estrechísima. Ahí Eduardo Mendoza escribe un artículo, acababa de estar en el Cairo, escribe un artículo diciendo que se ha quedado impresionado de mi trabajo, que me había visto en el Reino Unido, de cómo me había hecho con el trabajo en una sociedad totalmente distinta, y aquello me salvó, y desde entonces fui, digamos, una especie de otro egipcio más. Me consideraban, sobre todo porque era capaz de hablar en árabe como ellos, y llegué a tener un nivel realmente bueno. Comentabas, siguiendo con Egipto, en tu libro, el ruidoso mercado de Khan el-Khalili me trasladaba a Granada de mis recuerdos los olores, las comidas, la algarabía, la amabilidad, la hospitalidad de los egipcios, pero parece que el gran Antonio Gala no estuvo muy por la labor. ¿Qué te pasó con Antonio Gala en el Cairo? Antonio Gala, porque en paz descanse, yo tenía muy buena relación con él y lo había conocido en el Reino Unido. Entonces él, con María Ángeles es mi mujer, cada vez que iba le daba la mano para darle un beso y ella le daba un empujón y le decía, no seas cateto, esto ya no se estila. Y a él aquello le encandilaba. Entonces estaba con mi mujer, que bueno, como lo quito. Bueno, pues vino al Cairo, viene en el Ramadán. Antonio bebía mucho, en Ramadán apenas se podía beber. Y ya estaba bastante nervioso. Pero es que venía con un amigo suyo y Antonio tenía que ser el centro. Era un personaje de verdad entrañable, pero tenía sus cosas como las tenemos todos. Y empieza a crearme unos problemas enormes. Llegamos a la Universidad de Al-Azhar, que es la universidad coránica, y le digo, Antonio, te presento al jefe del departamento de español, con el que nos vamos a sentar, lo mire, le dice, a mí, ¿qué me importa quién es el tío ese? A mí me iba a dar un ataque, digo yo. Le digo, mira, no le hagas caso. Luego llega una periodista, ya nerviosa, porque había visto cómo estaba de mal humor. Señor Gala, quería hacerle una pregunta sobre su libro, sobre la caída de Córdoba, que usted retrata en el manuscrito carmesí. ¿De Córdoba? ¿Será usted burra? Yo a burras no le contesto. Yo ya no sabía qué hacer. Lo siento, le digo, mira, Antonio, haz el favor de comportarte, que me estás poniendo nervioso. En el mundo árabe no es como aquí. Si tú entras en una sala y hay una conferencia, entra uno, sale otro, un portazo para arriba, un portazo para abajo, y dice Antonio Gala, si aquí vuelve a entrar alguien, se acaba la conferencia, me levanto y me voy. Total, que cerraron la puerta y eso es lo peor que le puede hacer a un egipcio. Patadas, puñetazos, bueno, aquello fue... Dicho esto, sí tengo que decir que la conferencia de Antonio Gala fue magistral. Se llamó El Islam y la cultura árabe. Él tuvo el detalle de después dármela,
totalmente gratis para una publicación que teníamos, la revista Candil, y luego ocurrió una anécdota, no creo ya, bueno, él no está y él, además lo hablamos, que ocurrió con mi mujer. Lo que le pasó es que mi mujer hablaba mucho con el amigo suyo, que era un fotógrafo, Rafael Velasco, y Gala se ponía de los nervios, ya estaba hasta las narices, y mi mujer, como se daba cuenta, las mujeres ya saben ustedes que son especiales, pues hablaba todavía más con Rafael y no le dirigía la palabra, con lo cual ya lo sacó de sus casillas. Y ya cuando se iban a ir, dice, bueno, sube a la habitación con nosotros que vamos a coger unos papelitos para llevarlos al Congreso. Y en la habitación le dice, María Ángeles, ¿qué te parece si hacemos una amenaza a Trois? Y mi mujer la miró y le dijo, mira, Antonio, yo para engañar a mi marido se tienen que dar 3 condiciones. Una, que sea un hombre guapo. Tú eres bastante feo. 2, que me atraiga. Tú no me atraes en absoluto. Y 3, que sea un auténtico macho y tengo mis dudas con respecto a ti. Con lo cual, ya lo cabreó de tal manera que cuando llegó allí, pues se metió con todo el mundo. Ya en el restaurante le digo, Antonio, ¿qué me has dado? Y me dice, ten mucho cuidado con tu esposa. Me pareció tontita en Manchester, pero ahora mira que se ha espabilado. Luego ya le dije, hombre, es que esas cosas, dice Antonio, sabes que eso es una broma. Digo, una broma que un andaluz, de lo que tú presumes, no le gasta a una señora casada. Digo, entonces, bueno, pues te encontraste con la horma de tus zapatos. Pero dicho eso, Antonio Gala se portó conmigo siempre extraordinariamente y para mí es uno de los grandísimos escritores que hemos tenido en España. Sí, Antonio, yo que he estado 40 años también dando clases siempre, y además de historia y antropología, pero sobre todo de historia, he sostenido que los alumnos no sabían qué cosa es España, ¿no? Yo creo que la primera lección que los maestros tenían que dar es hablar de qué es España. Entonces, yo creo que tú, directa o indirectamente, ya no solamente en el libro que solamente he ojeado, sino por lo que he visto de tus conferencias, de todas tus anécdotas y no anécdotas, porque también te he visto algunas conferencias muy serias sobre los omeyas, por ejemplo, la poesía. Pero bueno, a lo que voy. Yo creo que dentro del concepto de España hay 3 patas, ¿no? Una es la cristiana, que es, a partir de los reyes católicos, es la preponderante. Otra, la árabe musulmana, que tú conoces muy bien y que haces gala de ello, pero hay otra que conoces también porque también has estado en Israel. Entonces te voy a preguntar, de las 2 primeras las conocemos ya bien, las apariciones, la árabe también, y esta judía, y esa parte judía que también, sefarad, España es sefarad. Entonces, toda esa parte judía, ¿cómo la encajas en toda tu cosmovisión que tienes del mundo actual? Bueno, realmente la parte judía, sefarad y el sefardí, que sigue hablándose, que es el español que se hablaba en el siglo XVI y que ellos conservan. Yo trabajé mucho con la Asociación Nacional del Ladino en Tel Aviv y me decía el presidente que no le hablara en español porque lo contaminaba, que hablara con él en árabe. Pero los judíos de alguna manera han tenido suerte, se les ha reconocido todo. Mire usted, ¿a quién le han dado la nacionalidad? A los sefardíes que la han pedido. ¿Por qué no se le han dado a los árabes de Granada que lo expulsaron? ¿Por qué no se le han dado a los saharauis, que era las 53 provincias españolas? Pues porque los judíos tienen poder, tienen dinero y tienen suerte, porque para todo hay que hacerlo. Hay una parte nuestra indiscutiblemente. Yo en Israel con los sabras son los que realmente nacieron allí, no los que han venido de Rusia, de Argentina, los de allí. Yo me encontraba como en mi casa. A mí me trataron extraordinariamente bien. De hecho, les voy a contar una anécdota. Cuando yo me voy, el 5º presidente de Israel, Isaac Nabón, me da la medalla de las 4 sinagogas sefarditas de Jerusalén. La tiene gente poco importante, el rey Felipe, Bill Clinton y el niño de Granada, que era yo, que no sé todavía por qué me la dieron. Pero él dijo, es la primera vez que se la damos a un reconocido proárabe. Y yo levanté la mano y le dije, señor presidente, ¿me permite usted una pequeña corrección? Me dijo, sí, Antonio, por descontado. Digo, en todo caso, diga usted que se la han dado a un reconocido profesional que también empieza por pro. Yo jamás he atacado a Israel, he escrito muchos artículos y ahora en la guerra
contando cuál es la situación de los palestinos, pero yo no entro ni a juzgar, ni voy a decir nada de lo que vi allí, porque vi muchas cosas, porque soy un profesional, la vi gracias a mi trabajo y no las voy a explotar. Pero indiscutiblemente son muy parecidos a nosotros también. A mí me gustaría leer unas palabras que escribió Rosa Regás sobre ti, que hablaba de la importancia de la defensa de las lenguas, que dice así, dicho por usted: cada cual en la medida de sus posibilidades debe defender cada una de las miles de lenguas que hay en el mundo, del mismo modo que hay que defender la biodiversidad, porque es un bien que hemos recibido y hay que pasar a las generaciones futuras. Esta es, por otra parte, la misión de los institutos Cervantes. Bueno, me parece precioso que desde ese reconocimiento, ¿no?, y lo que decíamos antes, lo de la defensa de todas las lenguas que hay, no solo por el Instituto Cervantes, no solo del español, sino de las otras que conforman también el Estado español. Y lo que sí me parece increíble, como decías que en su casa lo tenían por tonto, es la capacidad que tienes de aprender lenguas y de adaptarte a los diferentes sitios, porque claro, en Tel Aviv, por ejemplo, pasas de un país a otro, tienes que volver a aprender, a vivir en esa ciudad. ¿Eso cómo lo haces? Yo mismo me lo pregunto a veces. Yo era una persona muy tímida, era incapaz de hablar en público y ahora tengo una cara dura que no sé, que me la piso. Es una actitud ante la vida. Yo siempre dije que, siendo maestro, soy doctor y tengo 2 licenciaturas, pero yo siempre digo que soy maestro, que no podía defraudar a mi colectivo, que no podía hacer, estando con catedráticos, con escritores famosísimos, que han sido directores de Cervantes, que yo no podía dar la nota por tonto. Y la mejor manera de que te respeten es cuando tú les respetas a ellos. ¿Cómo les respetaba yo a ellos? Hablándoles en su idioma. Lo que no era... Hay un embajador que me toma unos celos terribles y que me pide que no hable en público. Y le dije: embajador, habla tú y lo que quieres. Mira, ahí estoy en esa foto que acaba de pasar con el ministro de Cultura de Turquía y con la ministra de Cultura, Ángeles González Cinde. Era el Tugrul Gunay. Me ponen en medio de los dos. Y yo decía: ¿pero yo qué hago si soy aquí el tonto de la película? Pues me pusieron como un acto de reconocimiento. Mire, usted lo que ha hecho de respeto, el que sea capaz de expresarse en turco, una lengua, les digo de verdad que es auténticamente un auténtico lío. Hablar japonés o turco son lenguas altaicas que no se parecen en nada y llegué a tener un dominio bastante grande. Con eso ya me había ganado a todo el mundo. Y eso es, sobre todo, el principio de respeto a sus tradiciones, a su cultura y, por descontado, a su religión. Yo he estado en una mezquita rezando con ellos saben que yo soy cristiano, pero no lo he hecho yo. El Papa, cuando estuvo en Estambul, estuvo en la mezquita azul rezando. Yo rezo, yo soy cristiano. Entonces sí rezo, pero sé rezar como ellos, porque al final es lo mismo. Lo único que trata es de hablar el que sea creyente con Dios. Y ellos, pues eso lo han valorado mucho y por eso yo creo que he tenido la suerte de ganarme el respeto de toda esta gente. En Ramallah, por ejemplo, asistías a muchas manifestaciones, con María Ángeles, tu mujer, manifestaciones donde los palestinos pedían mayor calidad de vida, etcétera, pero tú lo que realmente querías era entrevistarte con Arafat, sin darle problemas a la embajada. ¿Qué pasó cuando tuviste la oportunidad? Voy a aprovechar esta pregunta antes de ya darle a ustedes el turno de palabra para contar 2 anécdotas muy graciosas. Una con Arafat y otra con el emperador de Japón. Con Arafat yo quería ir, el cónsul quería por narices que fuera oficialmente. Yo no podía hacerle eso a mi embajador, que era Carlos Bárcena, que ha salido en una de las fotos en Jerusalén, porque los israelíes se iban a cabrear. Entonces se me ocurrió la idea de ir por mi cuenta, como no con mi mujer, y cuando llegué a la puerta dije que era el traductor de árabe Manuel Carrasco. Mi nombre es Antonio Manuel Gil de Carrasco. Le dije: Manuel Carrasco, no van a saber quién soy. Bah, lo sabían perfectamente. ¿Por qué me recibió Arafat si yo no era nadie? Un director de un instituto Cervantes y tener un tío en Granada, ni tienes tío ni tienes nada. Me recibió porque los israelíes habían atacado en 2004 la Mucata, habían destrozado por completo, aquello era un paisaje lunar, y él estaba solo, entonces el que iba lo iba a recibir y me recibió.
Estando allí ya estaba el malito y me dice su jefe de gabinete, vamos a hacer una foto protocolaria. Y cuando estoy en la foto, aquella señora de atrás que está haciendo una foto, que es mi mujer y que acaba de esconderse, me dice, Antonio, que me está pellizcando el trasero. Y yo, ¿quién? Y me dice el raíz, y digo, pues sonríe y disfruta, ¿qué voy a hacer yo? Que aquí nos pegan 2 tiros, niña, tú cállate. Yo decía, pero ¿cómo puede ser este hombre tan degenerado? Pero esto es increíble. Esto, bueno, esto yo no sé lo que voy a hacer, pero desde luego esto no se queda así. Me voy y muy displicente le doy la mano y el pobre hombre me va a dar la mano y está temblando. Y me doy cuenta de lo que ha pasado. Tenía Parkinson. Fue a coger a mi mujer de la cintura y con el meneo la otra se creyó que le estaba metiendo mano. Es que las mujeres soy a veces muy perspicaces y no fue absolutamente nada. Y con el emperador de Japón, por eso le digo que un maestro acabe presentando cartas credenciales, acompañando al embajador. ¿Por qué el embajador me pidió que fuera yo? Ustedes verán que porque soy guapo, porque soy inteligente, porque no hay otro como yo. El que todos los demás diplomáticos estuvieron de vacaciones no tuvo nada que ver. El único que estaba era yo y me pidió que fuera yo con la comercial y con la comercial y con la de turismo. Llegamos allí y aquello era... Bueno, primero nos suben en una calesa y a mí me faltó comprarme un anillo para ir dando relumbrones por todo Tokio porque yo no me he visto en una igual. Una calesa preciosa, tirada por caballos negros. Llegamos al Palacio Imperial y allí el jefe de gabinete. Mire usted, al emperador ni dirigirle la palabra, no se le ocurra. El embajador es como la representación de Dios en la tierra, no se puede hablar con él. Ustedes, su embajador estará allí, dirá su nombre, su cargo y ustedes antes dan su nombre. 3 reverencias, se paran en mitad del camino, otras 3 reverencias, llegan donde está él y otras 3 reverencias. Levantan la vista, el embajador dice, Antonio Gil, director del Cervantes, y usted sonríe, otras 3 reverencias, 3 reverencias y 3 reverencias. Yo ya un lío de reverencias, yo no me acordaba. Digo, ¿y ahora qué hago yo? Total, que me toca a mí. Hago 77 reverencias. Yo veía que el emperador me miraba con una cara diciendo, ¿de dónde habrá salido el palurdo este? Llego ya allí y oigo, el director del Instituto Cervantes, Antonio Gil, levanto la vista y veo un personaje que parecía de porcelana, pequeñito, blanco como el papel. Y le digo, encantado de conocerle, Majestad Imperial. Su Majestad Imperial miró con una cara de cachondeo diciendo, ¿de dónde habrán sacado este? Me doy cuenta que lo he hecho mal. No se le podía dar la espalda. Yo doy la espalda para salir corriendo. Me doy cuenta que no puedo. Me vuelvo. Empiezo a hacer reverencia. Bueno, aquello fue un auténtico desastre. Y al salir, Gonzalo de Benito, que se enteró en Madrid cuando presenté el libro, allí no se enteró, lo engañé, me dijo, Antonio, aparte de que ha hecho 70 veces más reverencias de las que debía, me ha parecido que tú le has dirigido la palabra al emperador. Digo yo, embajador, ¿yo? Que me caiga un rayo. Menos mal que no me cayó porque me hubiera matado. Y aquello pasó. Y eso ocurre, pues bueno, pues es la aventura de una persona sencilla, noble, que nunca se había encontrado en una situación de ese tipo. Yo venía de una escuela donde estaba con niños a de pronto estar con el emperador y tratando de cumplir unas normas protocolarias que al final yo creo que ha sido la única vez que realmente llegué a ponerme nervioso. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas, interesantísimo todo lo que está contando. Yo quería añadir además un dato, cuando se marchó de Manchester le hicieron doctor honoris causa de la Universidad de Manchester, y sí que es verdad que hay un dato pues que yo creo que refleja muchísimo el trabajo que ha hecho tan importante. Son muy suyos y entonces ellos las traducciones pues tampoco hay muchas, dicen que llegan al 3%, bueno pues la semilla que dejó es que se tradujeron muchísimas obras españolas para que se leyeran allí y allí se quedó esa impronta que ha dejado y que sigue todavía dando los frutos. De hecho el español, cuando yo llego al Reino Unido, no es cuestión mía, ni mucho menos, es por la evolución del español, era la 5ª lengua y cuando yo me fui era la 2ª. Fíjense ustedes que a mí me dan el doctorado honoris causa por los británicos, tienen Gibraltar, son muy suyos, pero como ellos valoren algo, son únicos. Yo llegué a creer que el Severiano Ballesteros había nacido allí, porque era auténtica pasión. Si ellos valoran a alguien, es espectacular. Y conmigo, no sé por qué, porque abrí el Cervantes cuando no se iba a abrir, por lo que sea, me dan un doctorado honoris causa por el excelente trabajo de promoción que hice promoviendo la lengua y la cultura española. Es decir, mi trabajo
Piensen ustedes, ¿ustedes creen que España le va a dar un doctor honoris causa al agregado cultural francés por promover el francés? Ni España, ni Italia, ni nadie. Eso solo ocurre en el Reino Unido y yo tuve la suerte y el orgullo de que me lo dieran a mí. Yo creo que más que suerte es trabajo, ¿no? No, yo, trabajo bien hecho. Es suerte también. Abrimos la ronda de preguntas. Yo no sé si por aquí hay alguien, pues no sé, que le quiera lanzar alguna pregunta, aprovechando de que tenemos aquí a esta institución del Instituto Cervantes. ¿A quién se anima? Bueno, pues recogéis el guante. Sí. ¿Os metisteis una vez en un campo de minas? Sí. ¿Con una bicicleta? Al micro. ¿Os metisteis una vez en un campo de minas con una bicicleta? Sí, nos ha pasado de todo. Yo tenía un compañero navarro, que es Miguel Ángel Iriso, era el consejero comercial, y entonces me dijo, mire, ahí bailando flamenco, si es que he hecho de todo, en Japón. Me dijo que por qué no íbamos por una zona muy bonita que él conocía, donde vivía, en Yafur. Yafur era un poblado en las afueras de Damasco, donde vivían los diplomáticos. Total, que yo voy con él y empezamos a escuchar como petardos. Digo, Miguel Ángel, ¿esto qué es? Dice, serán las fiestas del pueblo. Digo, ¿pero tú te crees que estamos en los Sanfermines? Digo, ¿esto qué es? Total, que subimos una colina y vemos, no les exagero, más de 100 tanques disparando, salvo los que estaban, que tenían, lo estaban limpiando donde nosotros estábamos. Digo, mira, ahí hay una diana, esto es un campo de tiro. Nos habíamos metido en el campo de tiro. Vinieron unos militares corriendo, nos arman la de Dios. Yo le digo, pero bueno, ¿yo cómo voy a saber que esto es un campo de tiro? El otro, como no se enteraba de nada, con sonrisa angelical, digo, si tú sonríes, que vamos de cabeza como espía a la cárcel. Nos habíamos metido en un campo de tiro y nos dijo el teniente, mire usted, hoy ha tocado limpiar los tanques de este lado, si no, no quedan de ustedes ni los radios de la bicicleta. Salgan de ustedes de aquí, par de imbéciles, y por aquí no vuelvan más. Bien. A la semana siguiente, ustedes se acordarán del atentado en el metro de Londres, que fue en 2005. Bueno, pues el embajador británico, que entonces acababa de coger en julio, fue el 3 de julio, y desde el 1 de julio habían cogido la presidencia de la comunidad, lo llamamos para animarle y le dijimos de salir en bicicleta. Entonces le digo, Miguel Ángel, no nos vayamos a meter en el campo de tiro. No, 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 vamos a tirar hacia la derecha. Vamos. A los 10 minutos, una pareja de soldados viene y nos detiene. Que esto es parte del campo de tiro, que es zona restringida. Mire usted, si no, el coronel, hablamos el otro día con él y no ha dado permiso de estar aquí. Imposible, imposible. Nos llevan detenidos y cuando llega el coronel, nos dice, le digo, mire, ¿cómo nos detienen? Bien, venimos con el embajador británico, que es el presidente de la Unión Europea. Los dos tenemos estatus diplomático español. ¿Cómo nos detienen? No, no, no lo hemos detenido, lo hemos sacado por su seguridad, porque la semana pasada 2 imbéciles se metieron en el campo de tiro. Y el otro, diciendo que me callara, hasta que se dieron cuenta, le dice el soldado, si son ellos. Y me dice, ¿me van a hacer ustedes un favor? Por aquí no vuelvan a aparecer más. Y claro, no aparecimos. ¿Se anima a alguien a hacerle alguna pregunta? Mira, por aquí. Levantar la mano. Hola, buenas tardes. Señor Gil de Carrasco, si volviera a nacer, ¿le gustaría tener un trabajo parecido, similar al que ha tenido en su vida actualmente? Sí, sin lugar a dudas. Me gustaría ser maestro y posiblemente he sido felicísimo y he viajado muchísimo y he conocido muchísima gente, pero tengo también que decir que la etapa más feliz de mi vida fue cuando fui maestro. Virgilio sabe que yo me dediqué, mi hija me pidió que en vez de poner del Palmar de Troya al Instituto Cervantes, titulara el libro de Jesucristo Superstar al Instituto Cervantes. Bueno, Jesucristo Superstar fue una obsesión. La monté en Melejí, en Albuñuela, en Santo Tomé, en Londres, con los alumnos, cuando yo era profesor. En Londres además me recorrí todos los barrios de Londres. Y a partir de ahí me contratan para hacer gospel. Gospel, que era otra obra musical en la Romería Española de Hereford ante 15.000 personas, y aquello fue mi salto a la fama. Aquello fue espectacular y entonces, ¿qué es lo que yo volvería a hacer? Volvería a ser maestro porque todo surgió a partir de ahí.
Mi etapa de maestro es la etapa más feliz de mi vida y luego la otra es la etapa más aventurera. Yo creo que cambiaría poco, pero estaría más años de maestro. Yo eché mucho de menos cuando lo dejé en un primer momento, porque luego te encuentras de que tú estás acostumbrado a trabajar con niños, que es el ser humano más inocente, agradecido. Cuando ellos ven que tú has hecho algo por ellos, realmente te lo agradecen. Y yo me sentía totalmente lleno. En este otro mundo, donde hay envidia, donde hay luchas de poder, donde hay momentos muy agradables, pero también momentos muy difíciles. Así que yo creo que me quedaría más con mi etapa de maestro. Yo, una de las etapas que recuerdo con más cariño sería porque acababa de terminar la carrera y era mi primer trabajo, fue en Santo Tomé. Y recuerdo, además, en el colegio donde tú estabas, yo era muy aficionado a la fotografía en aquella época, bueno, lo sigo siendo, y les di un curso a los niños de tu colegio para hacer fotografías con cajas de cartón. Evidentemente la gente en aquella época, miren, más en esa aquel foto pueblo, es donde le está metiendo mano a la faja. Y miren la cara que tiene ella. esa luego la ponemos en. Y yo recuerdo que le di un curso de fotografía, de la fotografía básica. Hacíamos fotografías con cajas de cartón, cajas de zapatos, botes de colacao en el colegio y los niños alucinaban con aquello. Lo recuerdo perfectamente. Una cosa que tampoco se ha dicho aquí es tu relación que tuviste cuando estuviste en Japón, que tuviste un éxito mediático muy importante, que fue cuando tú, con el patrocinio de Contratas y Obras, Fernando Turró conoce al arquitecto japonés Taku Sakaushi, y eso tiene que ver algo con un estadio de fútbol de aquí de... Bueno, Fernando está ahí. Fernando y yo, la verdad es que no sé si no hemos acabado en la cárcel de puro milagro, pero hacíamos cosas, yo le hacía... Bueno, él es del Barcelona, es catalán, habla catalán. Bueno, pues yo cuando tuve que llevar al Real Madrid a Tokio, ¿quién me lo organizó? Fernandito. Pues en Tokio organizamos un congreso de arquitectura que era arquitectura y deporte. De alguna manera vino el despacho Joan Pascual de Ausió Arquitectes y hicimos aquello allí. Yo le había presentado, porque su hijo quería hacer una especie de estancia de práctica en Tokio, y le presenté a Sakaushi, que estaba en la empresa Nikken Seikei, yo no sé cómo. Sé que un día se me perdió en el metro, que yo dije, cualquiera lo encuentra. Bueno, pues se encontró él solo. Pero no sé cómo hizo los contactos que de aquel congreso las sinergias provocaron que la empresa Nikken Seikei se presentara con Ausió Arquitectes a la licitación que se hizo para el campo, el Camp Nou, el Espai Barça, y la ganó. Ahora ellos han subcontratado una empresa turca, pero todo se hizo gracias al Instituto Cervantes de Tokio, que entonces yo dirigía, y sobre todo a don Fernando Turró, que es el conseguidor para todo el mundo menos para él. Yo no sé ni cómo su empresa se mantiene en pie, porque todo el que se le pega se vuelve millonario. Y él, yo le digo, hijo, quédate con algo para ti. En Estambul vino Carlos Ferrater, y luego, ¿cómo se llamaba el de la Ciudad Olímpica de Barcelona? Oriol Buigas. Bueno, pues consiguieron cada uno un proyecto impresionante y él consiguió, pues eso, un aplauso. Así que un aplauso para mi amigo Fernando. ¿Cuál ha sido de las personas, es una pregunta a lo mejor un poco difícil, quién le ha sorprendido muchísimo, muy gratamente, y bueno, le ha dado la oportunidad de conocer su cargo, y al contrario, quién a lo mejor le ha decepcionado? Me imagino que a lo mejor no querrá dar nombres en negativo. Sí, pero... sí. No, voy a dar cargos, no nombres, no porque no quiero tampoco. Pero ¿quién me ha sorprendido? A nivel político. A nivel político me sorprendió la vicepresidenta del gobierno de Siria, una señora bastante mayor, que me llamó cuando me iba a su despacho para decirme que sentía enormemente que yo me fuera, que lo que yo había hecho por el hermanamiento de sus dos países. Recuerden ustedes, yo llego a Damasco desde Tel Aviv.
A las 2 semanas presento mi primer programa cultural en una salita pequeña, porque luego abrimos ya un centro enorme, pero era muy pequeño, para 80 personas, donde había cerca de 500. 420 eran mujabarat, policías secretas. Yo era un espía. El embajador de España me dijo, pero ¿cómo te mandan a ti aquí desde Tel Aviv? Es que nos vas a buscar un lío. Y digo, ¿yo qué le hago si a mí me han mandado? Recuerdo, como siempre, que Fernando me presentó a un arquitecto que había estado trabajando con él, que estaba en Siria y que me ayudó mucho. Bueno, me los gané hablando en árabe. Y a partir de ahí fueron todas facilidades. Y esta mujer me dio una tranquilidad, una paz, el decirme, reconoce mi trabajo, esta mujer que era un auténtico personaje de la familia del poder en Siria, y me dio una cena, me dio una condecoración y me dijo, hermano, este será siempre tu país. Personas que me han decepcionado. Pues mira, ha habido muchas. Bueno, también otra de las personas que más me ha sorprendido es Fernando, que desde el principio yo no he visto una persona más generosa y más proactiva que él. Yo gran parte del éxito en mi trabajo se lo debo a él también, igual que a mi mujer. Y personas que me han decepcionado, no voy a decir el nombre, pero todos ustedes van a saber quién es. Fue mi último embajador en Argelia. Era el hijo del primer ministro de Asuntos Exteriores que tuvo el gobierno de Felipe González. Era una persona que era un diplomático también y que me decepcionó por completo. Fue una persona, bueno, yo no sé si ser hijo de llegaría, no sé cómo ese señor pudo llegar a ser, creo que sigue de embajador allí todavía, y realmente tuvo la suerte de sustituir a un grandísimo embajador, que fue el primero que yo tuve allí, pero que, bueno, las relaciones ahora mismo con Argelia están en punto mínimo. No creo que sea culpa de él, es un poco culpa de otras cosas. Pero, en fin, a mí me decepcionó mucho porque yo esperaba de una persona de esa categoría, esperaba otro tipo de cosas y te encuentras. A lo mejor el problema fue mío, la culpa fue mía, pero como me pregunta, pues él, una persona de esa categoría, no podía actuar como un niño envidioso porque yo hablara árabe o francés y él no hablara árabe, que se enfadara. Ya le dije, habla tú, y yo no vuelvo a abrir la boca. A contar esa anécdota, ¿no? Le Sí, dijeron... y ya le dije que hablara él, que yo ya no hablaba más. Bueno, pues nada, vamos ya, va siendo la hora. Y yo, para terminar, solamente una cosa. Estoy delante de un practicante, me gusta esta palabra mucho más que ATS. Yo es que soy practicante de carrera, que existía el exactamente, cuerpo. Por eso lo y de hecho aprobé las oposiciones de practicante nacional. Y eran los practicantes, igual que los maestros, eran los que traían a los hijos. Yo, de hecho, nací gracias a un practicante, me operaron de anginas, una mesa de camilla, un practicante, y bueno, eran lo que hacían todo, porque en todos los sitios no había médicos. Y la otra persona que siempre era importante en un pueblo, pues es la figura del maestro o maestra. Y bueno, pues tengo a dos representantes que, además de todas estas cosas tan grandilocuentes que hemos contado, pero yo creo que la base está en tener en un pueblo un practicante, un maestro y también una biblioteca, donde un bibliotecario o bibliotecaria hacen que un pueblo sea feliz, y es el futuro, Entonces, muchísimas gracias por la asistencia y, sobre todo, gracias a Virgilio, porque nos ha llamado sin conocer mucho cómo iba a ser esta charla. Y, por supuesto, Antonio, yo cuando te he conocido gracias a él, he ido leyendo y viendo cosas tuyas pues cada vez, y aún creo que me queda tiempo para alucinar. Así que nada, muchísimas gracias por la asistencia, y si quieres cerrar. No, quería darle las gracias al Ayuntamiento de Albacete por haber contado conmigo. Realmente estoy sorprendido porque he seguido este ciclo de conferencias y el anterior que hace Virgilio, y me quedo sorprendido de la vitalidad, de la cantidad de gente que viene y del dinamismo cultural que tiene esta ciudad. Le agradezco enormemente que hayan contado conmigo, y a todos ustedes por haber estado aquí esta noche. Realmente me he sentido cómodo, me he sentido como en casa, y les agradezco a todos su cariño, su presencia y, como dicen en mi pueblo, que Dios les cuide. Gracias.